Pues bien, Giovanni, analizamos esta noticia que hoy conoce el país con nuestro invitado aquí a la mesa de trabajo, al doctor Rodrigo Pombo, abogado, analista político, panelista de Blue Radio. Bienvenido, doctor Pombo. Pues muchas gracias. Hijo de esta casa, hijo pródigo de esta casa. Hace rato no nos visitaba, pero volvió. Pues al fin me invitan, entonces por eso estoy. Y es que el pase les corresponde, como dicen los futbolistas. Esta es una noticia importante para el país, aun cuando la probabilidad de éxito, digamos, del desarrollo de la noticia y el desarrollo jurídico de la noticia puede que no llegue muy lejos. Y lo digo simple y llanamente por el histórico que trae el Consejo Nacional Electoral. Simplemente para ilustrar a los oyentes, el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo administrativo no judicial y mucho menos penal. Y eso es importante porque cada vez que se habla de versiones libres, pues la gente tiende a pensar, este señor se fue para la cárcel. Pero entonces, eso es lo a ver, primero. vamos por partes para que la gente pueda entender en términos prácticos qué fue lo que dio a conocer hoy el Consejo Nacional Electoral. Ahora, indagación preliminaar. Sí. Cita una versión al expresidente Santos que tiene que ser el 4 de octubre. Sí. ¿Eso qué significa? La indagación preliminar, como lo anotaba el abogado del expresidente Santos, es una situación que se presenta en todo tipo de investigación para mirar básicamente dos cosas. Primero, si los hechos realmente existieron y segundo, si esos hechos son constitutivos de alguna falta disciplinaria, fiscal, penal, básicamente. Después de identificar eso, identifican quién pudo haber sido el perpetrador o el originador de ese reproche jurídico. Y después de eso, lo que se dice es, hay méritos para aperturar la investigación formal. Y para hacer todo ese rompecabezas, se llama al investigado, en este caso al expresidente Juan Manuel Santos, y se le dice, oiga, yo lo quiero ir en versión libre. Y la versión libre es un derecho del defendido, es un derecho de la defensa. Ahora, también hay que decir que con todas las pruebas que allegó la Fiscalía, aparentemente no cabe asomo de duda sobre los ingresos en la segunda etapa de la campaña, en la segunda vuelta, no santos, ahí sí, literalmente no santos, ingresos mal habidos, ingresos que vienen de orígenes ocultos por la contratación o seguramente por financiación indebida. Y eso es precisamente lo que va a investigar no solo la Fiscalía General en su condición de autoridad penal, sino también el Consejo Nacional Electoral en su condición de autoridad administrativa en materia electoral. Doctor Pombo, para la fecha que tuvieron lugar los hechos, el expresidente tenía fuero. ¿Eso se preserva? Sí, es posible, digamos, hay varias tesis, es posible que se preserve, pero en distintas instancias. Acuérdese que el fuero se traduce en el lugar donde se juzgan altos funcionarios. Fuero es lugar. ¿Sí? Estamos en una investigación administrativa en donde simplemente la máxima autoridad administrativa en materia electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, dice, oiga, yo voy a mirar cómo se comportó la campaña en función y en relación con el elemento más importante, el origen de los recursos. Cómo se allegaron, si se respetaron o no, por ejemplo, los topes electorales, el origen lícito de esos recursos, si es cierto, por ejemplo, que se financió con dineros de empresas internacionales o multinacionales, lo cual está expresamente prohibido, y ese tipo de cosas. Y si eso encuentra, el elemento fundamental aquí son dos cosas. Uno, unas sanciones importantes, unas multas multimillonarias a los partidos políticos, como por ejemplo dicen que entró a través del Partido Liberal, o a los funcionarios de los partidos y movimientos políticos, o incluso al mismo candidato. Unas multas multimillonarias económicas. Puede llegar incluso a sanciones administrativas como por ejemplo quitarle la personería jurídica al movimiento partido político que de manera ilegal ingresó recursos a la campaña. Y lo más importante o lo más grave y seguramente lo que tiene un poco preocupado al expresidente Juan Manuel Santos es que los resultados de esa investigación se pueden trasladar como pruebas a otras investigaciones como por ejemplo a lo que usted anota de la Corte Suprema de Justicia para investigar asuntos penales. Pero entonces, doctor Pombo, deteniéndonos un poco en lo que usted ya nos explicaba, Autoridad Administrativa del Consejo Nacional Electoral no tiene entonces suficientes dientes para tomar, medidas realmente contundentes si fuera el caso. No tiene cómo. De nuevo, si vamos a juzgar al Consejo Nacional Electoral por sus antecedentes, uno podría casi que apostar, oiga, esto no llega a ningún lado. Y lo digo con el debido respeto de los magistrados que hacen parte del Consejo Nacional Electoral. Las razones son varias. Primero, los antecedentes. Segundo, la composición del Consejo Nacional Electoral, aun cuando magistrados son, es una composición de origen político, de representación política. Y tercero, pues evidentemente su capacidad administrativa y de gestión es bastante limitada. Ahora bien,
Sí quiero anotar que el tema tampoco es menor porque de alguna manera Colombia está respondiendo a un fenómeno regional como lo es la corrupción de Odebrecht en toda la región. Entonces me parece que pues no es tampoco para felicitarnos, estamos llegando tarde seguramente a la película, pero estamos llegando. Rápidamente, 2014, esta investigación de la campaña Santos 2014, ¿no ha caducado? ¿Aquí no hay caducidad? Yo no soy experto ya en esos niveles de caducidad y prescripción, me da la impresión que no. Y lo digo por dos razones. La primera, por el traslado. Acuérdense que esta noticia se da con ocasión a un traslado probatorio que da una autoridad pública, como lo es la Fiscalía General de la Nación. Y lo segundo, pues seguramente los abogados van a decir, oiga, si de la segunda vuelta del 2014 se trata, opera la caducidad. Y opera la caducidad porque además usted ya avaló que las cuentas mías estaban formalmente saldadas a la luz del derecho colombiano. Es posible que esa excepción de mérito, como decimos los abogados, es decir, esa contestación, esa defensa, se presente en el juicio, pero más allá de eso, lo importante, Pablo y queridos televidentes, es que a mi juicio, pues queda evidenciado también que a la campaña en la segunda vuelta le entraron recursos. Ahora, ¿qué tanto influyó eso para ganar las elecciones? Es el gran interrogante histórico de la democracia colombiana. Muy bien, pues doctor Pombo, usted todavía no se nos vaya, que queremos con usted más adelante charlar, entender y explicar otro temita más.